Biblias, hermanos, en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, vamos a leer allí un pasaje que nos dará de introducción al tema que estaremos tratando en esta mañana acerca de la Confesión de Fe de Londres 1689. Estamos ya por el capítulo 23 y entiendo que al leer este capítulo 5 de Eclesiastés nos daremos cuenta de los que estaremos tratando. Tengo el micrófono. Gracias. En esta mañana. Eclesiastés capítulo 5 dice así: Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, no digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Vamos a tratar el capítulo 23 de la Confesión de Fe acerca de los juramentos y los votos. Los juramentos y los votos. Estamos considerando esta tercera sección de la Confesión de Fe que trata este tema de los juramentos y los votos. El tema de las instituciones divinas. ¿Se acuerdan? Hemos dividido, una vez que hemos sido liberados y el Señor nos dio esa libertad cristiana para poder ahora cómo desenvolvernos en esas instituciones que Dios estableció, como lo es la Iglesia, como lo es el Estado, como lo es el matrimonio, la familia y como lo es la Iglesia. Estas instituciones son ordenamientos diferentes que Dios ha hecho para nuestra vida y tienen que ver, como ya hemos señalado, con la adoración, el gobierno, el matrimonio y la Iglesia, y nuestra vida como hombres y creyentes tiene que desenvolverse en estos diferentes ámbitos que han sido establecidos por Dios y que en las Escrituras nosotros encontramos dirección con respecto a cada uno de ellos. Cómo tenemos que nosotros vivir en estas instituciones, cómo tenemos que conducirnos, qué es lo que nos pide el Señor en la obediencia a estas cosas. Este capítulo es una extensión del capítulo anterior, del capítulo 22, que es acerca de la adoración, porque todavía estamos dentro de la adoración. Esto de los juramentos y los votos pertenecen todavía a la adoración, y no nos estamos refiriendo en sí mismo al día del Señor, la adoración en el día del Señor, sino que es parte de la adoración en sí mismo. Vamos a leer lo que dice allí en el párrafo 1 de nuestra Confesión de Fe en este capítulo 23. El párrafo 1 dice así, ya definiendo un poco lo que es un juramento. Un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa en la cual la persona que jura con verdad, justicia y juicio solemnemente pone a Dios como testigo de lo que jura y para que le juzgue conforme a la verdad o la falsedad de lo que se jura. Así que vemos aquí que un juramento lícito es parte de la adoración a Dios, ¿verdad? En su libro Las grandes doctrinas de la Biblia, R.C. Sproul, él escribió lo siguiente acerca de este tema. Él abarcó un poco este tema de los votos, de los juramentos, y él escribió lo siguiente. Siendo niño, recuerdo haber oído la historia sobre George Washington y el cerezo. Cuando el pequeño George se enfrentó a su padre angustiado por haber destruido antojosamente un cerezo, el pequeño le dijo a su padre: no sé decir una mentira, yo corté el árbol.
Sproul dice, me llevó años darme cuenta que la confesión de Washington era en realidad una mentira. Decir, no sé decir una mentira, ya es mentir sobre la capacidad que uno tiene para mentir. Hay muchas cosas que George Washington no podía hacer. Él no podía volar, él no podía estar en más de un lugar al mismo tiempo, etc. Pero sin duda que George Washington podía decir una mentira. Después de todo, era un hombre. Todos los seres humanos son capaces de mentir. La Escritura nos dice que todo hombre es mentiroso. Salmo 116. Esto no significa que todos los hombres mienten todo el tiempo. También tenemos la capacidad de decir la verdad. El problema surge cuando se nos pide que confiemos en la palabra de alguien y no podemos saber con certeza si nos está diciendo la verdad o no. Para resaltar la importancia de la verdad, al hacer promesas y dar testimonios importantes, recurrimos a los juramentos y los votos. Antes de testificar en un juicio, el testigo debe prestar juramento. Él o ella prometen decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, y así me ayude Dios. En el juramento se apela a Dios y solo a Dios como el testigo supremo de la aseveración. Dios es el guardián de los votos, los juramentos y las promesas. Él es la fuente de toda verdad y es incapaz de mentir. Lo que era falso en el caso de George Washington es verdadero en el caso de Dios. Dios no puede mentir. Y a la vez Dios tampoco soporta a los mentirosos. Nos advierte sobre el riesgo de prometer con ligereza o con falsedad. Hemos leído en el Eclesiastés, cumple lo que prometes, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Además, los 10 mandamientos incluyen una ley contra el dar falso testimonio. Éxodo capítulo 20, versículo 16. Fin de la cita. Nosotros tenemos que entender que en el tiempo, cuando se escribió esta confesión de fe, el tema de los juramentos tenía un tremendo peso por la situación social. Es decir, que no habían tantos papeles, no habían tantos notarios en ese entonces para poder ir y certificar por medio de un documento firmado de alguien que está legalizado por el Estado para poder aseverizar eso que se está diciendo. No se podía hacer eso, sino que muchos de los tratos y negocios se cerraban con la palabra de ambas partes. La palabra de la persona debería ser suficiente. Además, habían ciertos grupos radicales dentro de la Reforma, como los anabaptistas, y los cuáqueros, que tomando como base una interpretación incorrecta de Mateo capítulo 5, versículo 33, ahora vamos a leerlo, y Santiago capítulo 5, versículo 12, ellos negaban de forma rotunda el uso de todo juramento, incluso delante de los magistrados y los jueces. Y eso les limitaba a estas personas, o este grupo, esto eran una extensión de la rama reformada en su tiempo, y esto le impedía a ellos hacer parte o ocupar ciertos cargos públicos. ¿Por qué? Porque esta era la forma de aseverar una afirmación, era por medio de juramentos y promesas. Y ellos tomaban mal la escritura de Mateo capítulo 5, versículo 33, que dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, y esto es lo que ellos toman mal, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto es de mal procede. Y en Santiago capítulo 5, versículo 12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ellos tomaban esto de manera literal, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Esto hacía que los autores los autores de la confesión traten de establecer y conducir
los juramentos y los votos y de establecer realmente qué significa, cómo se debe tomar esto de los juramentos y los votos. El contenido de este capítulo, entonces lo podíamos separar en dos partes. Del párrafo 1 al 4 estaremos considerando los juramentos legales. Y en el párrafo 5 estaremos considerando esto de los votos. El párrafo 1 estaremos viendo el concepto y esencia de los juramentos religiosos. Podríamos definirlo de la siguiente manera para que sea algo claro. Un juramento religioso es la afirmación en la que se pone a Dios por testigo para confirmar la verdad de lo que se está diciendo. Recuerden, cuando ellos trataban este tema, en ese entonces no había notarios, no había manera de que uno quedara amarrado a ese testimonio que daba cuando declaraba algún asunto. Entonces, ¿qué hacían? Se debería llamar a Dios por testigo. Y esto era suficiente para que esa persona que iba a declarara falso o verdadero lo que se iba a decir por el temor rotundo a Dios. Y vamos a explicar por qué es esto dentro de un momento. Pero un juramento religioso es la afirmación en la que se pone a Dios por testigo para confirmar la verdad de lo que se está diciendo. Es la forma de confirmar de forma final una afirmación. Así el concepto y la esencia del juramento es confirmar lo dicho. Para eso es el juramento, es para confirmar lo dicho. No hay más. ¿Por qué es un acto de adoración, como os dijimos en un principio? Es un acto de adoración por cuanto se apela a Dios como juez justo, quien confirmará esto o no en el día del juicio. Por eso es un acto de adoración, porque está Dios de por medio. Repito, no porque esto se tenga que hacer en el día del Señor o en el día de adoración, no. Es un acto de adoración porque se apela a Dios. Se involucra a Dios que no miente, como testigo de cuanto nosotros vamos a declarar o vamos a decir. Y vemos esto, hermanos, en el ejemplo en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 20, dice: a Jehová tu Dios temerás. Ven que todo empieza con un temor a Dios. Cuando vayamos a declarar y llamar a Dios por testigo en lo que vamos a decir, se comienza por un temor a Dios. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Se entendía que aquel que teme a Dios iba a jurar verazmente, iba a decir la verdad. Jeremías capítulo 4, versículo 2, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá, y jurares, ves que Dios permite el juramento, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en Él y en Él se gloriarán. Miremos en estos ejemplos que es Dios mismo quien introduce esto de los juramentos. Es Dios quien está introduciendo esto. Dios es el que dice, no es el hombre, Dios mismo que está dando como un permiso para que esto sea así, se puede hacer esto. En Levítico capítulo 19, versículo 12, dice: no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y he citado en la confesión para avisarnos que no se puede involucrar el nombre de Dios en una falsedad. Ese es o debería ser ese gran temor al jurar por el nombre de Dios. Estaríamos involucrando a Dios en una mentira, en una falsedad, y eso era digno de recibir el castigo de Dios. En Éxodo 27 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Todos conocían y sabían y temían esto. Aquel que apelaba a Dios o al nombre de Dios para hacer un juramento y involucraba a Dios en una falsedad, tenía que ser consciente con temor que Dios no iba a tomar por inocente a todo aquel que tomara su nombre en vano. No habían tantos papeles y notarios para dar fe de las afirmaciones que se hacían, sino que muchos de los tratos y negocios se cerraban con la palabra de ambas partes, y para que se juzgue conforme a la verdad o falsedad de lo que se jura,
es Dios mismo quien mandaba de manera solemne que se le llame a Él como testigo de aquello que se juraba. Así que esto es lo que vemos en este primer párrafo, el concepto, la esencia del juramento religioso. Hay que tener temor porque se jura en el nombre de Dios y Dios prohíbe o condena que se jure en su nombre de manera vana o que lo involucremos a Él en alguna falsedad. Vamos a leer lo que dice el párrafo 2, que nos va a dar la base y la garantía de este juramento. Dice el párrafo 2: solo por el nombre de Dios deben jurar los hombres, y al hacerlo han de usarlo con todo temor santo y reverencia. Por lo tanto, jurar vana o temerariamente por este nombre glorioso y temible, o simplemente el jurar por cualquier otra cosa, es pecaminoso y debe aborrecerse. Sin embargo, como en asuntos de peso y de importancia, para confirmación de la verdad y para poner fin a toda contienda, un juramento está justificado por la palabra de Dios. Por eso, cuando una autoridad legítima exija un juramento lícito para tales asuntos, este juramento debe hacerse. La base del juramento, como ya hemos mencionado, es el mismo nombre de Dios. Es decir, cuando se jura que sea en el nombre de Dios y por tanto esto se debe hacer con temor, reverencia y solemnidad, y no de forma simple, no de forma rápida o en cada momento de nuestra conversación, sino es al final. Se debe tomar esto del juramento en un asunto importante, no en conversaciones vanas, sino en un asunto importante y no en el tiempo de la conversación, sino al final. Se convoca a Dios en el final de nuestra conversación para que se certifique esto, para confirmar una verdad cuando la ocasión así lo requiere. En este párrafo cita a Mateo capítulo 5, versículo 34 y Santiago 5, 12, como hemos mencionado antes, donde aparentemente parece ser que aquí se está negando el uso del juramento, pero hay que entender el contexto donde se está hablando aquí. Lo que Cristo está condenando aquí no es el juramento en sí mismo. Lo que Cristo está condenando no es el correcto juramento, sino una forma trivial de usarlo en cualquier conversación donde incluso no se pensaba incluir la verdad. Eso es lo que Él condena. No es el juramento en sí, es lo trivial. Es la forma de tomar el juramento de manera vana, porque para eso se jura, para incluir la verdad. Es para que la verdad sea expuesta, para eso es que se jura, para dar veracidad a lo que yo estoy declarando. Y Cristo condena esa forma trivial de usar el juramento en cualquier conversación. Son esas personas que juran por todo en todo momento. Yo te juro por Dios que no llegué tarde el otro día. Mira qué estupidez. Yo te juro por Dios que no fui yo quien te quitó aquello. Y juran por una cosa, y juran y viven jurando. Cristo condena esto. El juramento es algo dado por Dios. Es algo que Dios nos ha dado a nosotros para que la verdad sea expuesta, declarada y dicha. Nosotros no podemos usar el juramento de manera trivial en nuestras conversaciones vanas, porque estamos invocando el nombre de Dios en ese momento. Y eso es peligroso. Por eso, ahí se habla de jurar por la tierra, se habla por jurar por Jerusalén, por mi propia cabeza. ¿Y cuál era la intención cuando las personas no juraban por Dios y buscaban jurar por otras cosas? Rehusando usar el nombre de Dios, pues no se proponían decir la verdad, de ahí que juraban, pero usaban otro nombre para que fuera una falta menor. Ellos eran conscientes que no debían jurar por otra cosa, sino por Dios, pero ellos juraban por otra cosa con la intención de que su verdad no fuera una verdad, simplemente para que la falta, si fuese descubierta, no fuese tan penosa para ellos. Porque ellos entendían que si juraban por Dios, ellos recibían el castigo de Dios, porque eso era grave delante de Dios. Así que Cristo no condena aquí el juramento de forma total y radical,
sino que condena esa forma vulgar y sin veracidad de conversar en la que se introduce a cada momento algún juramento. Por eso aquí los está llamando a que hablasen con verdad y con credulidad, que ellos fueran conocidos por hombres cuyo sí fuera sí, sin necesidad de que sus oidores tuvieran ese recelo por su costumbre de exagerar o por mentir. No necesitamos nosotros estar jurando por cosas triviales, sino que nuestro sí sea sí. El Señor dice, sean sinceros, sean veraces cuando hablen, en sus temas triviales, en sus conversaciones cotidianas. Que vuestro sí sea sí y el no sea no, con eso es suficiente. Pero cuando vayan a tratar algún tema que trae controversia, tiene que ser algo que sea en el final, porque están invocando a Dios para que la verdad sea revelada. Así es que debemos interpretar así este texto, porque sabemos que Dios mismo fue quien dijo que se jurare en su nombre en las citas antes mencionadas. Además, Dios mismo juró por su propio nombre. En Hebreos capítulo 6, versículo 13, dice que porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dios no necesitaba hacer tal cosa, pero por causa de nosotros, que Dios estableció eso entre nosotros, Dios juró. No hay nadie más alto. Dios juró por sí mismo para traer esa veracidad a Abraham, que Dios iba a cumplir su promesa para con él. Dios hizo un juramento en ese momento y juró por sí mismo, dando así crédito absoluto de su promesa. En Ezequiel capítulo 20, versículos 5 y 6, dice, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, aquí Dios juró, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios, aquel día que le alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que le había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Una y otra vez Dios repite, yo juré, yo juré, yo juré. Encontramos diferentes casos de hombres de Dios que ha usado el juramento. Abraham, en Génesis capítulo 24, versículo 3, dice, pon ahora tu mano, aquel momento cuando él está con su siervo y manda que vaya a buscar esposa para su hijo, ¿se acuerdan? Él dice, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová. ¿A quién apela? A Dios, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo, mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito. Él hizo que su siervo jurara, o jurase, que él iba a hacer esto que él estaba proponiendo. Llamando a Dios por testigo. Jacob, el cual Dios luego le puso como nombre Israel, Génesis 47, 31, dice, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Aquí está Israel o Jacob pidiéndole a José que jure que cuando él muriere lo iba a enterrar allí en el mismo sepulcro de sus padres. Mas cuando duerma con mis padres me levantarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabeza de su cama. En Nehemías capítulo 13, versículo 25 dice, y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Acá había una forma violenta, podemos decir, de parte de Nehemías, tomando a gente de su pueblo a que ellos juraran o jurasen que no iban a entregar a sus hijas ni sus hijos a los paganos. El mismo Jesús en Mateo capítulo 26, versículos 62-64, dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? Aquí está Cristo callado a todas sus preguntas, no contestaba ni una de ellas, y el sumo sacerdote le pregunta, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba.
Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas, si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando acá? El sumo sacerdote pone a Jesús bajo juramento. Apela a la presencia de Dios y pone a Cristo bajo juramento, el juramento de más peso de todos, por el Dios vivo. El sumo sacerdote exige una respuesta clara y directa a la pregunta: ¿pretendes realmente ser el Mesías tan largamente esperado? Jesucristo estaba obligado a contestar la verdad, porque el sumo sacerdote apeló a la presencia de Dios como testigo a lo que Cristo debía declarar sí o sí. Lo puso bajo juramento. Por eso no le quedó otra que abrir su boca y contestar la verdad. Tú lo has dicho. O Pablo mismo, en Romanos capítulo 1, versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Qué estaba diciendo Pablo aquí? Yo les juro a ustedes que yo siempre estoy orando por ustedes. Juro por Dios que siempre estoy orando por ustedes. Es lo que él está diciendo aquí. En 2 Corintios 1:23, también Pablo dijo: mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Aquí está Pablo invocando al Señor por testigo al hacer un juramento. La garantía de este juramento, ¿dónde está? Está en la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios. Es decir, que es Dios quien da confirmación en su palabra que nosotros podemos usar este medio de los juramentos. Siempre que haya una contienda, siempre que haya una necesidad de hacer eso. En Éxodo 22, 10 y 11 dice: si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, u oveja, o cualquier otro animal a guardar, aquí está, cuídame el asno, cuídame mi animal, le está diciendo, y éste muriere, o fuera estropeado, o fuera llevado sin verlo a nadie, es decir, el animal, juramento de Jehová hará entre ambos de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Hay un caso aquí, una contienda. ¿Cómo se resolvía esto? Bajo juramento. Aquel debía jurar ante Dios, llamar a Dios por testigo de que él no es responsable de la pérdida de su animal y por tanto no pagaría. El otro confiaría que aquel estaba diciendo la verdad porque teme a Dios al igual que él. Se llamaba juramento porque era una manera de traer la verdad a la luz. O en el caso de un juicio donde el juez pida juramento a los testigos. Eso es algo que aún se lleva hoy. Esto lo vemos aún en muchos tribunales terrenales a la hora de llamar a un testigo a declarar en algún juicio. ¿Qué es lo que hacen? Que ese testigo ponga su mano sobre la palabra de Dios y jure decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. ¿Qué es lo que están haciendo aquí estas personas en este tribunal? Están llamando a Dios por testigo. Aunque ese acto en el día de hoy para ellos no tenga ninguna relevancia, aunque no tenga ningún temor, aunque para ellos eso no sea algo de importancia real, para Dios sí la tiene. Y mucha, y mucha. Lo mismo ocurre cuando uno se casa. Ambas partes están jurando ante Dios, están llamando a Dios por testigos que harán todas esas cosas que se están estableciendo en ese contrato matrimonial, si así se puede llamar. Juro proteger, cuidar, amar, proveer. Juro respeto, fidelidad, honra, consuelo en el buen tiempo como en la mala época, en salud o en la enfermedad. Es un juramento. Es una promesa que yo me hago con aquella persona con la cual me caso. Yo prometo eso a ella, promete eso a mí. Pero ante Dios es un juramento. Yo estoy jurando ante Dios que yo voy a cumplir todo esto, toda esta parte del contrato. Ambas partes están prometiendo todas estas cosas el uno al otro, se prometen el uno al otro el cumplir todas estas cosas y cuando lo hacen están llamando a Dios por testigo. Y al tomar el nombre de Dios al jurar,
Están declarando, si no llegan a cumplir todas estas cosas, se disponen a que la maldición de Dios caiga sobre ellos al tomar el nombre de Dios en vano. ¿Ven lo peligroso, hermanos? Cuando nos vamos a casar, a nosotros no nos dicen esto. A nosotros no nos informa el peligro de lo que, no digo de lo que vamos a hacer, el peligro de incumplir lo que voy o lo que estoy a punto de prometer. Nadie nos dice eso. Pero lo que estamos haciendo, repito, es diciendo al mismo momento que si yo llego a incumplir todas estas cosas, me dispongo a la maldición de Dios y que caiga sobre mí, porque estoy tomando el nombre de Dios en vano. Y es a eso a lo que nos exponemos al incumplir un juramento. Esto implica que si quienes prestan juramento y luego mienten, Dios los castigará de manera rápida y severa. Y si no es rápido, en el día del juicio se verán las caras con Dios y Dios tendrán que dar cuenta a toda palabra. Dios toma muy en serio cuando alguien jura por su nombre y no cumple su promesa. Tal persona no quedará impune. Es lo que dice el quinto mandamiento, Deuteronomio 5:11. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Y nosotros somos muy rápidos, hermanos, para hablar sin pensar. Somos muy rápidos para hablar sin examinar las palabras que salen de nuestras bocas. Mateo capítulo 12, versículo 36 dice: Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es grave. Cuando entiendes la importancia para Dios de todas nuestras palabras, todas nuestras promesas y juramentos que mencionamos, hermanos, al unirnos en nuestro matrimonio con ese hombre o con esa mujer y que no cumplimos, ¿eso produce algún peso en nosotros? Porque ninguno de nosotros estamos absueltos, los que nos hemos casado y hemos prometido y jurado esto ante Dios, estamos absueltos de no haber cumplido muchas de estas cosas. Somos partes de personas que han incumplido muchas de estos puntos del contrato. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Tenemos algún tipo de temor ante esto, sabiendo esto? Pero ¿no es verdad que todos incumplimos este voto? Porque nosotros seguimos pecando. ¿Cómo hacemos? Hemos jurado ante Dios el día que nos casamos, pero somos pecadores y pecamos. Ninguno en esta vida cumple perfectamente la obediencia de la ley que Dios pide de nosotros. ¿Y entonces qué pasa? Pero la estipulación que Dios hace, exigiendo que le sirvamos, está incluida en el pacto de gracia que contiene la remisión de los pecados y la regeneración para hacer de nosotros criaturas nuevas. Eso que juramos al Señor, es Dios quien lo estableció así. Pero Dios, sabiendo que la corrupción aún mora en nosotros, Dios ya hizo todo lo necesario en Cristo para que aún esas violaciones estén cubiertas por su gracia. Pero eso no nos da a nosotros el permiso para que incumplamos eso, sino al contrario, nos tiene que dar temor sabiendo que hemos jurado en el nombre de Dios y eso Dios lo toma en cuenta. No nos da libertad porque Cristo ya haya pagado por esos pecados, sino todo lo contrario. Tiene que llenarnos de temor y de deseos de obedecer al Señor por cuanto Él hizo por nosotros. Nuestras palabras y juramentos serán juzgados por Dios. Por eso, hermanos, un juramento no puede prestarse con ligereza. Debería ser reservado para las ocasiones más solemnes y para las promesas más solemnes. Pero además, aún en ocasiones menos solemnes, el creyente es llamado a la honestidad para que su sí sea sí y su no sea no. Esta es la responsabilidad de un fiel discípulo de Cristo. ¿Cuál es la importancia del juramento? Vamos a leer así el párrafo 3. La importancia del juramento.
Dice el párrafo 3, todo aquel que haga un juramento justificado por la palabra de Dios debe considerar seriamente la gravedad de un acto tan solemne y no afirmar en el mismo nada sino lo que sepa que es verdad, porque por juramentos temerarios, falsos y vanos se provoca al Señor y por razón de ello la tierra se enluta. Nos recalca aquí que el problema no está en el uso del juramento, sino en el juramento mal usado. Es decir, que no se toma en serio lo que se está diciendo y se mete por medio al nombre de Dios. Repetimos aquel versículo de Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. En un juicio, el juez aclara la pena para aquel que declare una mentira. Eso es lo que vemos nosotros aún en nuestro tribunal. Hay una pena, una condena mucho mayor para aquel que en un juzgado, en un juicio, se le pille mintiendo. Pero aquí se nos recuerda las consecuencias espirituales de semejante proceder. Hermanos, por eso un juramento no puede prestarse con ligereza, debería ser prestado o reservado, mejor dicho, para las ocasiones más solemnes, para las promesas más solemnes. Hasta los gobiernos, algo que yo meditaba el otro día con un hermano, hasta los gobiernos reconocen esto, al insistir en la prestación de juramentos para el caso tanto del matrimonio cuando dos personas se unen y a prestar testimonio también ante un tribunal sobre algún caso concreto. Imagínense, hermanos, esos gobernantes. Imagínense esos hombres que pasan a ocupar cargos con grandes responsabilidades. Hombres que tienen importantes compromisos, donde tienen que manejar grandes presupuestos, donde ellos son tentados a defraudar, a robar, a corromper sus almas, sus manos por ganancias deshonestas. Después de haber jurado delante de Dios, repito, aunque para ellos no haya tenido relevancia e importancia ninguna al haber jurado ante Dios, pero que Dios sí lo toma muy en cuenta, presentarse ante ese juez supremo, ante el Dios del universo, presentarse ante el Todopoderoso, ante aquel al cual un día ellos tomarán su nombre, ante aquel a quien ellos un día tomaron su nombre en vano, su nombre que es santo, y lo pusieron como testigo de todas sus promesas y de todos sus juramentos, al cual no cumplieron, trayendo sobre sí todas las maldiciones de la ley. Escuchar sus palabras que digan, porque en aquel día, cuando nosotros vemos a estos gobernantes de nuestros días, que hacen todas estas cosas, que no sirven a su pueblo como es debido, que no cumple con su cargo como es debido, que muchos padecen muchas cosas a causa de su corrupción, a causa de su avaricia, las palabras de Dios en aquel día será: mi nombre es una expresión de mi naturaleza y no se debe usarse descuidadamente. Yo, el Señor tu Dios, no puede ser manipulado cuando invoques mi nombre para fines inútiles y egoístas. Dios, fíjense, hermanos, cuando nosotros nos indignamos, cuando vemos injusticia de nuestros gobernantes, que durante toda la época ha sido de esa manera, el juramento que ellos hicieron ante Dios, ante una cantidad de personas, que ellos iban a servir a su pueblo e iban a tomar todo aquello que se les ponían en sus manos para poder buscar el bien del pueblo, cuando ellos juraron ante Dios este cargo puesto por Dios, porque toda autoridad es puesta por Dios, se tendrán que enfrentar con Dios en su momento. Nosotros nos indignamos al ver cosas como estas que suceden, pero tenemos que dejar la justicia en las manos de Dios. Someternos a toda autoridad dentro del marco de la palabra de Dios, pero dejar que la justicia sea de Dios, porque ellos tendrán que dar cuenta un día delante de Dios. ¿Qué han hecho cuando juraron ante Dios que iban a hacer esto, aquello, lo otro o lo otro?
Yo, el Señor tu Dios, no puede ser manipulado cuando invoques mi nombre para fines inútiles o egoístas. Así que es muy importante el juramento. Leamos este párrafo 4, vamos apresurándonos. El párrafo 4 dice: un juramento debe hacerse en el sentido claro y común de las palabras, sin equívocos o reservas mentales. ¿Qué significa esto? En tiempos cuando tenían que usarse con mucha frecuencia estos juramentos, estos no tenían que tener un doble sentido, con palabras rebuscadas, para encerrar alguna especie de trampa. No. Este hecho debe ser claro y debe ser llano cuando se apela a Dios y cuando se va a jurar. No debe haber dudas, ni en lo que se declara, ni en mi propia mente, hermanos. Salmo 24:3. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ni jurado con engaño. Un juramento no debería ser hecho con reservas mentales o equívocas. Dios no acepta, hermanos, los dedos cruzados detrás de la espalda. Dios escudriña el corazón y la mente cuando tú estás jurando, sino que espera la honestidad. Dios espera que aquello por lo cual tú estás jurando no tenga trampas, no tenga redes, no sea veraz total. Es un juramento sin engaño. Ah, no, pero eso no fue lo que yo te dije. Yo te estaba diciendo otra cosa. Acá ves la trampa, la letra chiquita no la leíste. Un juramento sin engaño y mantener el juramento aún a riesgo de pérdida o daño personal. Voy a repetir eso. Es también mantener el juramento aún a riesgo de pérdida y daño personal. Dice el Salmo 15:4, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Tú quizás te equivocaste y saliste como testigo falso. Pero luego el Señor te ha mostrado que eso estuvo mal, que tú has mentido y que has sido partícipe de un falso juramento y un engaño. Y ahora tú eres prestado a declarar nuevamente en el tribunal acerca de eso y ahora tú te dispones a decir la verdad, aún sabiendo que ahora va a venir un perjuicio contra ti, porque antes tú has mentido. Y ahora tú te presentas allí y estás dispuesto a sufrir el daño, porque ahora tú quieres jurar sin engaño, por tu temor al Señor. Es jurar sin engaño, es mantener el juramento aún a riesgo de pérdida o daño personal, porque hay un temor delante de Dios. Hasta aquí los juramentos. Vamos a ver en manera breve el párrafo 5 que nos habla acerca de los votos. Un voto que no ha de hacerse a ninguna criatura, sino solo a Dios, ha de hacerse y cumplirse con todo cuidado piadoso y fidelidad. Pero los votos monásticos, papistas, de celibato perpetuo, pretendida pobreza y obediencia a las reglas eclesiásticas, distan tanto de ser grados de perfección superior que son más bien trampas supersticiosas y pecaminosas en las que ningún cristiano debe enredarse. ¿Qué son los votos a diferencia de los juramentos? Los votos son compromisos voluntarios hechos por el hombre a Dios. Es también para con Dios, pero son votos voluntarios que yo hago para con Dios, pero no son tan voluntarios. Ahora vamos a mirar de manera más clara. Lo que entre los hombres se llama promesa, que podemos prometernos unos a otros alguna promesa, esto mismo respecto a Dios se llama voto. Se llama voto. A los hombres les prometemos lo que creemos que les es grato a ellos, o las cosas que nosotros les debemos
a ellos en virtud de nuestro cargo, de nuestro oficio, ¿verdad? Somos un empleado y hacemos nuestros votos. Yo te prometo que voy a llegar todos los días temprano, que voy a hacer mi trabajo como tiene que ser, etcétera, etcétera. Por tanto, mucho mayor cuenta hay que tener con los votos que se hacen a Dios, porque no se puede con Él andar con bromas. Notad la diferencia con el juramento, que es para confirmar una afirmación. Aquí, el voto es tomar un compromiso con Dios. Los votos son actos voluntarios, no obligatorios, pero si alguno lo hace, una persona queda comprometida para con Dios a cumplirlo. El Salmo 50, versículo 14, dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Proverbios 20:25, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. Otra traducción dice: es peligroso que el hombre le prometa algo a Dios y que después considere su promesa. Entró dudas y me empiezo a arrepentir de aquello que prometí al Señor. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. No nos tomemos pues tanta libertad, hermanos, que osemos y apresuramos a hacer voto a Dios de algo respecto a lo cual nosotros no tenemos testimonio alguno de que agrade a Dios o no eso que vamos a prometerle a Él. Que sea una advertencia para nosotros respecto a los votos, que jamás hemos de hacer a Dios voto de ninguna cosa sin que nuestra conciencia esté plenamente segura de que no obra fuera de lo que Dios nos manda. Todo cuanto se puede desear para llevar una vida santa y piadosa está comprendido en la palabra de Dios. No tenemos que salirnos de ahí a prometer cosas que Dios no nos manda, hermanos, prometer. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta para hacer un voto? 3 son ellas. Primeramente, lo que hemos venido mencionando a lo largo de este estudio. ¿A quién se dirige nuestro voto? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Nuestro voto es dirigido a Dios. Es a Dios a quien se dirige nuestro voto. Estamos tratando con Dios, al cual tanto se agrada, hermanos, de nuestra obediencia. Dios quiere nuestra obediencia, así que cuidado con lo que prometes delante de Él. Y sabiendo esto, deberíamos tener temor al emitir voto a la ligera. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Nuestro voto es para con Dios. En segundo lugar, ¿quiénes somos nosotros los que lo ofrecemos? Es una pregunta interesante. Se debe tener presente y se incluye que midamos nuestra fuerza y consideremos nuestra vocación. Porque el que hace voto de lo que no está en su mano o es contrario a su vocación, obra temerariamente. Al hablar así, hermanos, no quiero decir que algo dependa de nosotros. Por eso decíamos que el voto en sí mismo, cuando es voluntario, sí que hay cosas que tenemos que considerar, pero depende de muchas otras cosas. Depende de muchas otras cosas. Porque el que hace voto de lo que no está en su mano o es contrario a su vocación, obra temerariamente. Porque no depende de nosotros. De modo que, confiados en nuestra propia virtud, le prometamos a Dios esto o lo otro. No, porque nada podemos prometer a Dios como conviene, sino lo que hemos recibido de su mano, porque todo cuanto le ofrecemos son dones suyos. Por eso mismo exhortaba el apóstol Pablo que mire cada uno a qué medida se le ha dado la gracia para poder prometer algo a Dios. Eso es importante. Pablo dijo en Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué don Dios me dio? ¿Qué gracia es la que tengo de parte de Dios para poder prometer tal cosa? Es eso lo que está diciendo Pablo. No te veas como, sino al contrario, con cordura. Con cordura. 1 Corintios 2:11. Pero todas estas cosas les hace
les hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué pretendemos afirmar con esto? Que los votos se deben regular conforme al modo que el Señor en su libertad nos ha prescrito, a fin de no ir más allá de lo que nos permite, sin que nos atribuyamos más de lo conveniente. Debemos medir nuestras fuerzas y considerar nuestra vocación o nuestro don dado por Dios, antes de hacer nuestros votos a Dios. Por ejemplo, el estado de soltería es presentado en la Biblia como un don y no como un voto impuesto. Porque la Iglesia Católica determina que el celibato es un voto que yo hago a Dios. Pero el celibato, el don de abstinencia, es un don. Pablo lo dice. 1 Corintios 7, del 7 al 9. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno no tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. Es un don. Los votos católicos son expresados como trampas en las cuales ningún cristiano debería caer, porque más que ayudarle a la santidad sería comprometerse a mandatos puestos por hombres que serían como un lazo, una trampa para estar en pecado delante de Dios. Son votos ilegítimos. Son votos ilegítimos que Dios no manda. Ahora bien, ¿esto no es tentar a Dios? No tentarás al Señor tu Dios, dice en Deuteronomio 6, 16. Porfiar contra la naturaleza que nos ha dado y menospreciar los dones que nos ofrece como si no tuviésemos necesidad de ellos. Porque, ¿qué dice el Señor acerca de la condición universal del hombre? No es bueno que el hombre esté solo. Esa es la condición general de todos los hombres. No es bueno, sino que se case. Dios no juzgó como cosa indigna al instituir el matrimonio, sino que lo declaró honroso en todos. Así que esto, aquel que no tiene el don, que no lo haga. Porque se estará enredando, se estará metiéndose en una trampa y pecará contra Dios. Son votos ilegítimos. Veamos otro ejemplo. Cuando aquellos asesinos de que habla Lucas hicieron voto de que no tomarían cosa alguna antes de haber dado muerte al apóstol Pablo, ¿se acuerdan? En Hechos capítulo 23, versículo 12. Ellos hicieron voto a Dios, rindiendo sacrificio de abstenerse de comer y beber para dar muerte a un hombre. Ellos hicieron un voto a Dios basando un juramento y maldición basado en el odio y en el engaño. Y estaban tomando a Dios para eso. Hicieron un voto a Dios basado en el odio y en el engaño. Es otro voto ilegítimo. Igualmente Jefté, ¿se acuerdan? Allí en Jueces, que él fue castigado por su locura cuando con un celo tremendo hizo un voto imprudente a Dios. Dice, y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas será de Jehová y lo ofreceré en holocaustos. ¿Quién fue la primera persona que él vio? Su hija. Su hija. Él se apresuró en hacer voto al Señor. Se apresuró en prometer. Ese era un voto ilegítimo, el cual él tuvo que pagar y sufrió la pérdida. Son votos que nos esclavizan otra vez al pecado. Son votos que nos privan de nuestra libertad cristiana, la cual Cristo compró con su sangre. No estamos llamados a esclavizarnos nuevamente a todo eso que es impuesto por hombres, porque Dios no mandó, ni dio don para eso. Está fuera de duda que no debe hacer voto de nada que nos impida cumplir las obligaciones de nuestra vocación. No debemos menospreciar nuestra libertad
sometiéndonos otra vez a esclavitud, no hemos de esperar que hacemos un servicio a Dios sometiéndonos a cosas exteriores como estas. Por tanto, si queremos evitar este peligro, tengamos siempre en la memoria que no debemos apartarnos del orden que el Señor ha establecido en la iglesia. Un voto lícito es el bautismo, hermanos. ¿Tú sabes que tú hiciste votos cuando te bautizaste? ¿Lo sabías? Hay un voto común a todos los fieles que emitido en el bautismo lo confirmamos con la declaración pública de nuestra fe, porque los sacramentos son a modo de escritura en las cuales el Señor nos da su misericordia y con ella la vida eterna, y nosotros de nuestra parte le prometemos a Él la obediencia. ¿Se acuerdan cuáles eran las palabras que tú dijiste cuando te bautizaron? ¿Recuerdas? ¿Algo? ¿Alguna? ¿No? Por ejemplo, porque aquel que te está bautizando te pregunta, ¿creíste en el Señor Jesucristo? ¿Creíste en su resurrección? ¿Creíste que Él murió para el perdón de tus pecados, para que tú tengas una nueva vida, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que representa ese acto? Tú hiciste un juramento ahí, sí. Y estabas diciendo en ese momento, yo voy a estar dispuestos a caminar en esa nueva vida. Hiciste voto ante Dios en ese momento, en tu bautismo. Le hemos prometido obediencia a Dios. El resumen de este voto en el bautismo es que nosotros, renunciando a Satanás, nos sometemos a Dios para obedecer sus santos mandamientos y no obedecemos a los malos deseos de nuestra carne. No se debe dudar en algún modo que este voto, teniendo como tiene la aprobación de la Escritura y que se exige a todos los hijos de Dios, es un mandamiento o es un voto hecho por ellos que es santo y es bueno. No se debe dudar de eso. Pero la pregunta es la misma que hice antes con respecto al matrimonio. ¿Pero no es verdad que todos incumplimos este voto? ¿Porque seguimos pecando contra la verdad de Dios? ¿No es verdad que ninguno obedece perfectamente al Evangelio como hemos prometido en ese momento cuando hemos descendido a las aguas? Pero la estipulación que Dios hace exigiendo que le sirvamos está incluida en el pacto de gracia que contiene la remisión de los pecados y la regeneración para hacer de nosotros criaturas nuevas. La promesa que allí hacemos supone la petición del perdón de nuestros pecados y de la ayuda necesaria del Espíritu Santo para nuestra debilidad. En esos votos nuestros ya estaba incluido todo el paquete de gracia de parte de Dios, sabiendo que íbamos a necesitar de su Espíritu y de su gracia para poder cumplir esto que estamos prometiéndole a Él. Y cuando no lo hemos hecho, que todos somos partícipes, hermanos, Cristo es nuestro fiador. Cristo es nuestro fiador. Y según Calvino, cada vez que tomamos la cena del Señor, estamos renovando nuestros votos de obediencia a los mandamientos de Dios. Cada vez que tú participas del pan y del vino, estás haciendo ese acto, estás renovando tu compromiso con Él. Miren qué elevado es esto. Otra vez estás llamando a Dios como testigo para poder renovar tus votos. Porque Él murió por ti, derramó su sangre por ti, porque Él fue crucificado por tus pecados, Él resucitó al tercer día, está en los cielos intercediendo por ti, para que tengas una vida nueva en obediencia a su palabra. Y cada vez que participamos de la mesa del Señor, estamos renovando nuestros votos de obediencia a Él. Dios no prohíbe que le hagamos votos, hermanos. Dios no prohíbe que hagamos juramentos ni promesas, mientras que primeramente tengamos en cuenta que es a Él a quien hacemos todo esto, es a su santo nombre, por tanto, no es a la ligera, no es irrespetuosamente, no es sin meditar lo que se dice de manera vulgar y sin veracidad, sino solemnemente tomando el tiempo adecuado y con temor y reverencia, porque Dios tomará muy en serio y muy en cuenta cada palabra que salga de nuestra boca. Sino que hagamos caso al sabio Salomón, lo que hemos leído en Eclesiastés 5. Cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es no prometer
que prometer y no cumplir. No dejes que tu boca te haga pecar, ni delante del ángel diga que fue por ignorancia. Porque, ¿por qué hacer que Dios se enoje a causa de tus palabras y destruya la obra de tus manos? Pues donde abundan los sueños, abundan también las vanidades y las muchas palabras. Pero tú, teme al Señor, teme a Dios. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra, hermanos.